Un hombre fue arrastrado por accidente al mundo de un juego mortal. Siempre y cuando completara sus misiones, podría regresar a la realidad con dinero y mujeres hermosas. Sin embargo, dentro de ese mundo, no era más que un completo don nadie. Después de todo, un simple conejo casi lo mata en el momento en que llegó. Al principio, creía que no sobreviviría ni 10 minutos. Para su sorpresa, el compañero que parecía igual de cobarde era en realidad una potencia oculta. Ese compañero derrotó al monstruo jefe como si nada y completó la misión. Incluso prometió ayudar al hombre siempre y cuando formaran un equipo. El hombre simplemente podía relajarse mientras su nuevo compañero se encargaba de todo. Antes de entrar a ese mundo, el hombre había sido vendedor de suplementos de salud. Sin embargo, era demasiado honesto para promocionar productos que no podía recomendar con la conciencia tranquila. Su supervisor finalmente lo confrontó. Por puro sentido común, contratos de Wildland. ¿No te importan tus números de ventas? Si ese es el caso, mejor renuncia. Pero el hombre sabía que no podría sobrevivir sin ese trabajo. Su padre resultó herido en un accidente automovilístico y necesitaba tratamiento continuo, mientras que su madre había dejado su trabajo para cuidarlo. Eso significaba que el hombre tenía que tomar el lugar de su padre y mantener a toda la familia. Rogó desesperadamente: visitaré a 1000 clientes al día si es necesario. Por favor, no me despida. Su supervisor entendía su situación, pero no sabía qué más hacer. Así que le asignó una queja de un cliente. El hombre aceptó la tarea sin dudarlo. Salió corriendo de inmediato, temiendo que su supervisor cambiara de opinión y lo despidiera. Después de que se fue, un compañero de trabajo preguntó: ¿es seguro ese cliente? ¿No estaba en la lista negra por acosar a los empleados en otra tienda? El supervisor respondió: por eso envié a Ken. Con su talento podría sorprendernos. Ken siguió pronto la dirección y llegó a la casa del cliente. Estaba a punto de explicar la situación cuando el cliente de repente le clavó un cuchillo de cocina en el estómago. Los suplementos de salud de tu empresa son una estafa. Esas pastillas ni siquiera pudieron curar a mi esposa. ¿Cómo pudiste publicitarlas como drogas milagrosas? Ken no tenía idea de lo que había pasado. Solo vio a una mujer sin vida tirada dentro de la casa. Después de ser apuñalado, colapsó en un charco de sangre. Al momento siguiente, una voz mecánica resonó en su cabeza y anunció que estaba muerto. El sistema luego comenzó a contabilizar cada logro de su vida. Una vez que terminó el cálculo, calificó su rango de vida con una estrella y comenzó a emitir su arma exclusiva. Ken recibió un par de zapatos que mejoraban su velocidad. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró en un lugar desconocido. Después de mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba dentro de un parque de diversiones. Pero Ken recordaba claramente haber sido apuñalado por el cliente momentos antes. Rápidamente se examinó el estómago solo para descubrir que la herida había desaparecido por completo. Uno de los dos extraños cercanos preguntó: ¿tú también moriste? Ken dudó. Tal vez. Creo que sí. Luego el grupo comenzó a discutir si esto era el más allá. Ken no podía creer que atender la queja de un cliente lo hubiera llevado a la muerte. Al pensar en su madre de vuelta en la realidad, sabía que debía estar devastada. Poco después, otra persona se materializó lentamente frente a ellos, asustando a Ken. Los dos extraños se acurrucaron de inmediato más cerca de él. Al principio confundieron al esbelto recién llegado con una chica, pero una vez que su rostro se hizo visible, se dieron cuenta de que era un hombre. El recién llegado tenía la misma expresión de desconcierto que Ken cuando llegó, y claramente no tenía idea de dónde estaba. Ken explicó que este era probablemente el más allá. Su respuesta aterrorizó visiblemente al recién llegado. Por costumbre, Ken le entregó una tarjeta de presentación. Aquí está mi tarjeta. Mi nombre es Ken. El recién llegado la aceptó cortésmente. ¿Eres muy cortés? Soy Tatashi. Ken también notó el objeto en la mano de Tatashi. Ese encendedor se ve genial. Pareces tan callado y reservado. ¿Fumas? Tatashi estaba a punto de explicar qué era el objeto, cuando apareció un aviso sobre ellos y anunció que el juego estaba por comenzar. El anuncio dejó a todos atónitos. Este supuesto más allá se sentía extrañamente como un videojuego. El objetivo era superar el juego del parque de diversiones en 60 minutos. El éxito les permitiría regresar a la realidad. Sin embargo, la misión tenía un límite de tiempo. ¿Realmente podrían regresar a la realidad tal como decía el aviso? La interfaz también mostraba a 10 jugadores en total, confirmando que estaban atrapados en un juego mortal. En ese momento, un conejo gigante salió corriendo empuñando un mazo masivo. El arma cayó con estruendo hacia Tatashi. Ken solo tuvo un pensamiento. Tenía que esquivarlo y llevarse a Tatashi con él. Se impulsó desde el suelo, haciendo que su arma exclusiva apareciera. Usando el poder de sus zapatos, Ken apartó a duras penas a Tatashi del camino. El mazo golpeó el suelo con un estruendo ensordecedor, haciendo que todos se giraran hacia ellos. Ninguno de ellos entendía qué era este conejo gigante o de dónde había salido. Ni siquiera Ken podía creer que había esquivado con éxito el ataque del monstruo. Claramente fue todo gracias al arma exclusiva en sus pies. Al momento siguiente, el conejo gigante dirigió su atención hacia los demás. Ken finalmente se dio cuenta de que los zapatos en sus pies realmente eran su arma exclusiva. Eso significaba que él mismo podría derrotar al monstruo. Sin embargo, cuando pisoteó al conejo, solo infligió un punto de daño. Ken se quedó boquiabierto. ¿Cómo podía ser tan débil su arma? Sintiéndose provocado, el conejo gigante balanceó furiosamente su mazo hacia Ken. La fuerza detrás del golpe era abrumadora.
derribó a Ken al suelo y lo dejó completamente incapaz de moverse. En un instante, el conejo levantó su pata directamente sobre Ken y se preparó para aplastarlo. Ken solo pudo cerrar los ojos y esperar en silencio morir por segunda vez. En ese momento crítico, Tatashi, el hombre que Ken acababa de salvar, encendió su encendedor. En un solo instante, la pequeña llama hizo erupción en un infierno ardiente. El conejo gigante fue reducido a cenizas en cuestión de segundos. Tras morir, el monstruo también dejó caer un poco de experiencia. Todos se quedaron mirando a Teitashi con incredulidad. Ni siquiera él tenía idea de lo que había hecho. Simplemente había abierto su encendedor. Los demás se acercaron emocionados y le preguntaron a Tateshi de dónde lo había sacado. Tateshi explicó: probablemente sea la recompensa que recibí cuando mi vida llegó a cero. Deseé un arma y esto apareció en mi mano. Solo entonces Ken se dio cuenta de que el encendedor de Tateshi era su arma exclusiva. Pero ¿por qué era muchísimo más fuerte que los zapatos de Ken? Justo después de que muriera el primer monstruo, varios conejos gigantes más salieron de debajo de la tierra. Esta vez, el grupo ya no parecía tenerles miedo. Siguiendo el ejemplo de Tati, invocaron sus propias armas exclusivas. Ken gritó con urgencia: ¡tengan cuidado! Cada arma tiene un poder de ataque diferente, así que no se lancen a ciegas. Sin embargo, los demás destruyeron a los monstruos sin esfuerzo con sus armas. La escena dejó a Ken completamente atónito. ¿Por qué su arma era la única que no funcionaba? ¿Qué hacía que sus armas fueran diferentes de sus zapatos? Los demás se reunieron alrededor de Ken y examinaron sus zapatos. En el momento en que vieron el símbolo de una sola estrella en su arma, lo entendieron todo. Uno de ellos dijo: pobre chico. Tal vez cuanto más bajo sea el nivel de estrellas, más débil es el arma. Tras escuchar esa explicación, Ken esbozó una sonrisa amarga. Así que esa era la razón. ¿Acaso el sistema le había dado un arma de tan bajo nivel simplemente porque siempre había vivido en lo más bajo? Ese pensamiento hizo que Ken sintiera que toda su vida había sido verdaderamente patética. Al instante siguiente, Tateshi se acercó a Ken y dijo: si tu poder de ataque es bajo, ¿no significa que tus otras estadísticas podrían ser altas? Debería haber un icono de engranaje en la esquina de tu visión. Selecciónalo y podrás ver tus estadísticas. Ken siguió las instrucciones de Tateshi y presionó el icono de engranaje. Un panel de estado personal apareció inmediatamente ante sus ojos. Cuando Ken vio que su ataque era solo 1, no podía creer lo débil que era. Sin embargo, los zapatos tenían 10 puntos tanto en velocidad como en salto. Eso significaba que sus zapatos eran un arma de tipo velocidad. Uno de los hombres se dirigió al grupo. Aún no conocemos las estadísticas promedio, así que compartamos nuestros números. Mi arma es de 3 estrellas y estas son mis estadísticas. Los demás revelaron sus paneles de estado uno tras otro. El hombre se volvió hacia Ken y le preguntó: entonces, ¿cuáles son las estadísticas de tu arma de una estrella? La pregunta del hombre casi hizo llorar a Ken. ¿Qué sentido tenía preguntar? Cualquiera podría darse cuenta de lo débil que era su arma con solo mirarla. Justo en ese momento, un monstruo atacó de repente al hombre por la espalda. El hombre lo sintió a tiempo y esquivó el ataque por poco. Mientras retrocedía, lanzó su arma y logró matar al monstruo. Después de derrotarlo, el nivel del hombre subió de 1 a 2. El sistema también lo recompensó con 500,000 yenes. En lugar de almacenarse automáticamente en su inventario, el dinero llovió del cielo en forma de innumerables billetes. Cuando los demás intentaron tocar los billetes, una misteriosa corriente eléctrica los detuvo. Apareció un mensaje del sistema advirtiendo que todos los artículos y armas pertenecían a quien los ganara y no podían ser robados. Los billetes flotantes fueron entonces absorbidos por el almacenamiento integrado del sistema del hombre. El hombre nunca esperó ganar dinero simplemente subiendo de nivel. Explicó: morí después de que un auto me atropellara mientras huía. Las personas que me perseguían eran cobradores de deudas. Así que incluso si vuelvo a la realidad no tendrá sentido a menos que tenga dinero. Una de las mujeres también reveló que necesitaba dinero desesperadamente en el mundo real. Una vez que una persona compartió su historia, los demás la siguieron y comenzaron a discutir sus propias circunstancias. Para ganar más dinero, el grupo comenzó a masacrar monstruos menores para subir de nivel. No queriendo interponerse en su camino, Ken se ofreció como voluntario para actuar de cebo. Sin embargo, un accidente era inevitable. En el momento en que Ken perdió la concentración, un monstruo desde arriba se fijó en él. Rápidamente se lanzó en picada hacia Ken con la boca abierta, listo para tragarlo. Al ver que Ken estaba a punto de morir, Tadashi se preparó inmediatamente para salvarlo. Sin embargo, uno de los hombres lo detuvo mientras los demás se quejaban. Tu arma es de 5 estrellas. Su potencia de fuego básica ya es más que suficiente. ¿No deberías dejarnos la experiencia a nosotros? Si matas a todos los monstruos, ¿cómo se supone que subiremos de nivel? Teitoshi estaba abrumado por la culpa. Sin embargo, no podía usar su arma para ayudar a Ken. Ken solo pudo apartar su cuerpo a un lado a base de pura determinación, esquivando al monstruo por un pelo. Aún así, seguía sintiendo que había sido una carga para todos. El grupo no tardó en eliminar a todos los monstruos de la zona. Ken y Tadashi lo siguieron en silencio desde la parte trasera del grupo. Tadashi entonces se disculpó con Ken. Lo siento. No pude ayudarte de inmediato cuando estabas en peligro. Ken no lo culpaba y solo odiaba su propia debilidad. Sin embargo, Tateshi rechazó de inmediato la autocrítica de Ken. Dijo con sinceridad: cuando todos los demás estaban aterrorizados, fuiste la primera persona que se puso de pie y luchó. Para mí, parece ser la persona más fuerte de aquí.
Al escuchar esas palabras, el rostro de Ken se puso rojo al instante. Le dedicó a Taishi una débil sonrisa. ¿De verdad lo crees? Mientras tanto, los demás comenzaron a preguntarse cuándo lograrían superar por fin la misión. Su objetivo era derrotar al rey del parque de diversiones, pero solo quedaban 30 minutos. Justo en ese momento, un extraño ruido provino de detrás del grupo. Todos se dieron la vuelta al mismo tiempo. El rey del parque de diversiones estaba sentado en su propio trono. Dado que era el líder de todos los monstruos, derrotarlo debería recompensarlos con una enorme cantidad de experiencia. El hombre y la mujer de antes intercambiaron una mirada. Ninguno de los dos quería cederle esta oportunidad al otro. El hombre se lanzó hacia adelante antes de que la mujer pudiera moverse. Planeaba matar al jefe primero. Derrotarlo sin duda lo haría subir de nivel, y la recompensa en efectivo incluso podría superar los 500,000 yenes. Sin embargo, el jefe alzó su cetro y acumuló una masa de relámpagos. Al momento siguiente, una violenta explosión estalló y golpeó al hombre de frente. Lo que ocurrió después dejó a Ken y a Tatayishi sin palabras de horror. El hombre quedó reducido al instante a un cadáver carbonizado y murió en el acto. El contador de participantes bajó de 10 a 9. El jefe claramente tenía la intención de aniquilar a todo el grupo. Ken sabía que cualquiera que fuera alcanzado por sus relámpagos moriría al instante. De inmediato gritó que todos corrieran. Ken embistió a Tateshi, la persona más cercana a él, pero no tuvo tiempo de salvar a los demás. Cuando Ken levantó la vista para comprobar si todos estaban a salvo, supo que ya era demasiado tarde. La mayor parte del grupo había quedado reducida a cadáveres carbonizados. Solo la mujer de antes seguía con vida. Ken le dijo a Tatashi que se mantuviera escondido, pero Tatashi le preguntó, ¿a dónde vas? Ken respondió, soy lo suficientemente rápido. Voy a ayudar a esa mujer. Ken se obligó a parecer fuerte para que nadie notara lo aterrorizado que estaba en realidad. Sin embargo, debió haber entendido hace mucho tiempo que no era más que un fracasado viviendo en lo más bajo. Aún así, nunca podía quedarse de brazos cruzados cuando alguien más estaba indefenso. No importaba lo débil que fuera, Ken siempre quería tenderles la mano a los demás. Su cuerpo y su mente habían pasado años luchando solos en lo más bajo. De vuelta en la realidad, su padre nunca había despertado tras el accidente de coche. Incluso el trabajo que a Ken le había costado tanto encontrar nunca le había dado resultados. Tal vez su vida simplemente había nacido con una rareza increíblemente baja. Por eso toda su existencia se sentía tan miserable, débil, patética e indefensa. Tal vez eso era lo que Ken siempre había sido. Cuando Tateshi vio que las manos de Ken se habían quemado hasta quedar negras, dijo preocupado. Parece que el valor por sí solo no es suficiente. Sin embargo, Ken se negó a rendirse. Mientras siga respirando, esta pelea no ha terminado, dijo. Aún no he perdido, conejo gordo. Demostraré que mi vida no es una basura de baja rareza. Frente a todo un enjambre de monstruos, Ken no mostró miedo, y los provocó repetidamente para que lo atacaran. Por sus observaciones anteriores, había descubierto que el rayo del jefe era increíblemente poderoso, pero solo podía viajar en línea recta. Siempre y cuando Ken usara su velocidad y se moviera durante los intervalos entre ataques, podría esquivarlo. El jefe también necesitaba más de 3 segundos para recargar después de disparar. Si Ken atacaba durante esa apertura, tenían la oportunidad de ganar. Ken revisó su panel de estado. Su único gran problema era su ataque extremadamente bajo. Dirigió su atención hacia Tateishi y la mujer, cuyas armas poseían un poder de ataque mucho mayor. Si Ken quería sobrevivir, tendría que pedir prestada su fuerza. Mientras esquivaba los ataques del monstruo, Ken les gritó a ambos. Los llevaré a salvo frente al jefe. Peleen conmigo. Si esto continúa, todos seremos aniquilados. La mujer se negó de inmediato. Eres un perdedor de baja rareza que ni siquiera puede dañar a un enemigo. No vamos a arriesgar nuestras vidas por tu plan. Incluso mi propio rango de vida es de solo 2 estrellas. En el momento en que vi esa rareza, me di cuenta de lo desafortunada que siempre había sido. ¿Y ahora esperas que le confíe mi vida a un hombre aún más desafortunado que yo? Absolutamente no. Me niego a experimentar más desgracias. Justo entonces, Tateshi dio un paso al frente con su arma en la mano. Dijo con firmeza, como jugador de 5 estrellas, compensaré tu mala suerte, Ken. Tateshi sabía que no podía enfrentarse a un monstruo así él solo, así que depositó su confianza y su vida en las manos de Ken. Ken de inmediato cargó a Tateshi en su espalda. Le dijo a Tateshi que avanzarían justo después del siguiente ataque del jefe. Cuando cayó el rayo, Ken usó el patrón que había observado para esquivarlo y correr hacia el jefe. El camino por delante estaba lleno de peligros. Usando su velocidad superior, Ken saltó a través del enjambre y trató a los monstruos debajo de él como peldaños. Si no podían eliminar a cada enemigo, convertirían esa desventaja en una ventaja. Los dos pronto llegaron directamente frente al jefe. En ese exacto momento, Tateshi encendió su encendedor. El enorme jefe fue envuelto instantáneamente en llamas antes de explotar violentamente. Una vez que el fuego se disipó, el jefe había sido derrotado, recompensándolos con 100 puntos de experiencia. La misión también fue declarada completa, y recibieron sus recompensas de superación. El sistema anunció que regresarían temporalmente a la realidad en 3 minutos. Incluso entonces, Ken apenas podía creer que ellos dos realmente hubieran derrotado al jefe.
Al momento siguiente, sus manos quemadas volvieron completamente a la normalidad. Ken se alegró en secreto. Si completar la misión restauraba las heridas y la resistencia, entonces seguramente los demás también se recuperarían. Sin embargo, cuando miró hacia abajo, los jugadores muertos seguían tirados exactamente donde habían caído. Ver eso llenó a Ken de culpa y decepción. La mujer sobreviviente de abajo entonces gritó el nombre de Ken. Ella le recordó: tu recompensa de superación incluye una tirada de gacha. Pruébalo y ve si consigues algo bueno. Solo entonces Ken recordó que la misión lo había recompensado con un boleto de gacha. Inmediatamente abrió su panel de estado y usó la recompensa. Para decepción de Ken, el objeto que recibió era idéntico a su arma actual. Se quedó atónito. ¿De verdad su suerte se había vuelto tan terrible? Sin embargo, Ken pronto descubrió que los dos pares de zapatos idénticos se podían combinar, casi duplicando todas sus estadísticas. La mujer corrió emocionada hacia él. Gracias a esa ruptura de límite, tus estadísticas están por las nubes. Ella también reveló con orgullo que su recompensa de superación le había dado 1.000.000 de yenes. Entonces la mujer envolvió su brazo alrededor del de Ken. Tal vez esto sea el destino. Una vez que regresemos a la realidad, ¿te gustaría salir conmigo? Su actitud había cambiado por completo. A sus ojos, Ken ya no era una carga, sino un aliado poderoso al que valía la pena aferrarse. Antes de que Ken pudiera rechazarla, Tateshi desató sus llamas y quemó viva a la mujer. La escena aterrorizó tanto a Ken que se desplomó en el suelo. Tateshi sostuvo su arma contra el rostro de Ken. Solo tenemos 3 minutos, así que deja de perder el tiempo en conversaciones inútiles. Luego tocó varias veces el panel de estado de Ken. Después, Tateshi se presentó de nuevo. Mi nombre completo es Tateshi Yumei. La apariencia que viste antes era simplemente un avatar que personalicé para este mundo. Probablemente te hayas dado cuenta de que no soy un principiante. Vine a esta zona de bajo nivel deliberadamente para encontrar nuevos jugadores con potencial. Gracias a mi suerte de 5 estrellas. Por fin te encontré, Ken. Ahora que has escuchado todo eso, ¿tienes alguna pregunta? Sin embargo, la primera pregunta de Ken fue: ¿por qué mataste a esa mujer? Tateshi respondió con calma. Todo lo que sucedió fue resultado de sus propias decisiones. Tú mismo lo viste. Su clasificación de estrellas era más alta que la tuya, y aún así fue completamente inútil. Las personas no son iguales que los datos. No puedes medir la verdadera fuerza de alguien solo por su rareza. Ken todavía no podía entenderlo. Tus palabras suenan nobles, pero tus acciones son una completa locura. Tienes tanto el poder como la inteligencia para proteger a todos, así que, ¿por qué harías algo tan despiadado? Antes de que Ken pudiera seguir criticándolo, Tateshi lo empujó y lo hizo caer. Luego se sentó en el trono que dejó el rey del parque de atracciones. Tateshi preguntó fríamente: ¿por qué perdería mi tiempo cuidando de los débiles? Al segundo siguiente, su expresión severa desapareció. Solo bromeaba Ken. Eres una persona seria y amable. Así que escuchar algo así iba a hacerte enojar, ¿verdad? También maté a Batwoman para provocarte. Si logro hacerte enojar, podré regresar a la realidad temporalmente, continuó Tatayishi. Pensé que podrías pelear conmigo con instinto asesino durante estos últimos 3 minutos. A partir de ahora, muéstrame de qué es capaz tu arma con el límite roto. Si logramos volver a la realidad, me convertiré en tu maestro. Ken rechazó la propuesta sin pensarlo 2 veces. Tateishi se rió entre dientes. Siempre he conseguido todo lo que he querido. Después de todo, soy el más fuerte de todos los jugadores de 5 estrellas. Solo quedan 3 minutos antes de que regresemos a la realidad. Si sobrevives contra mí durante estos 3 minutos, te tomaré como mi discípulo. A partir de entonces, te guiaré en este juego cada vez que entres. Sin embargo, la fuerza abrumadora de Tateshi hizo que Ken se pusiera sumamente cauteloso. No tenía idea de si podría sobrevivir 3 minutos. En ese momento, a Ken solo le quedaba un pensamiento. Tenía que huir. Antes de que pudiera reaccionar, una llama con forma de serpiente se disparó hacia su rostro. Ken se impulsó del suelo con su arma y se deslizó rápidamente. En un solo instante, creó una distancia segura entre él y Tatashi. Ken se dio cuenta de que las llamas de Tatashi parecían más lentas que los relámpagos del rey del parque de atracciones. Su propio cuerpo también se sentía casi sin peso. Recordaba vagamente que sus estadísticas aumentaron cuando recibió su segunda arma exclusiva. ¿Era esto a lo que el sistema llamaba ruptura de límite? De ser así, su arma ya no podía ser tratada como un objeto común de una estrella. Sin embargo, Tateshi apareció de repente detrás de él. Eres mucho más ágil ahora que cuando estabas vivo, ¿verdad? Al instante siguiente, Tateshi le dio forma de pequeña serpiente a sus llamas e hizo que besara la mejilla de Ken. Te has vuelto sorprendentemente rápido, Ken. Tateshi se rió. Honestamente esperaba que esquivaras ese beso, gritó Ken con enojo. Ambos somos hombres. Deja de acosarme sexualmente de esta manera. Tateshi respondió, solo eres un jugador de una estrella. No tienes derecho a rechazarme. Si de verdad no quieres que mis serpientes de fuego te besen, entonces esquiva hasta la última de ellas. De lo contrario, realmente morirás aquí. Al escuchar eso, Ken no pudo evitar maldecir. Antes solo había 1 o 2 serpientes de fuego, pero ahora se estaban multiplicando y moviendo más rápido.
A este paso, pronto reducirían a Ken a cenizas. Solo podía usar su velocidad superior para mantener una distancia segura. De repente, Ken saltó alto en el aire. Solo entonces descubrió que varias serpientes de fuego enormes ya lo rodeaban. Ken supo de inmediato que estaba en problemas. Mientras esquivaba, las serpientes lo habían alcanzado silenciosamente. Una abrumadora sensación de impotencia y desesperación lo invadió. Sentía como si Taishi tuviera el control absoluto sobre todo lo que hacía. Ken finalmente se dio cuenta de que Tataishi había estado jugando con él todo el tiempo. ¿Era así como los jugadores de 5 estrellas trataban a los demás? Tataishi levantó la comisura de sus labios. Solo pórtate bien y déjame ser tu maestro. Ken levantó los pies de inmediato y pateó las llamas que lo rodeaban. Maldijo furiosamente. Eres un completo bastardo. No eres más que escoria que disfruta abusando de los principiantes. La sonrisa de Tateshi solo se hizo más amplia. Buen intento, NT. Ken se quedó sin palabras. ¿Qué clase de frase rara es esa? Habla normal. Tateshi se rió. Es solo jerga de jugadores. Tateshi añadió casualmente. Tu arma también puede usarse como escudo. Ken le gritó de inmediato. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Mira por todos los problemas que me has hecho pasar. Ken se impulsó del suelo y cargó contra Tateshi, pero el hombre lo esquivó sin esfuerzo. Tateshi dijo, incluso si no puedo convertirme en tu maestro, me gustaría tomarte como mi discípulo si de alguna manera sobrevives a estos 3 minutos. A Ken no le hizo ninguna gracia. Incluso si sobrevivo, nunca aceptaré a un asesino como maestro. Tateshi finalmente se puso serio. ¿He sido demasiado indulgente contigo, Ken? No tienes derecho a rechazarme. Ken le lanzó una maldición. Realmente menosprecias a las personas, declaró Tateshi fríamente. O sobrevives y te conviertes en mi discípulo, o mueres como basura en mis manos. Para Ken, Tateshi ahora se veía exactamente como un villano jefe final. Al instante siguiente, Tateshi encendió su encendedor una vez más. Sonrió y preguntó, Ken, ¿cómo planeas bloquear los besos que vienen de todas direcciones? En un instante, la posición de Ken estalló en una enorme explosión de llamas. Tateshi admiró el infierno que tenía ante él. Esto es prácticamente una obra de arte. Al instante siguiente, sus ojos se abrieron de par en par como si hubiera presenciado algo imposible. Un tenue resplandor azul brillaba desde el centro de la ardiente explosión. La luz azul se expandió gradualmente e hizo retroceder las llamas circundantes. Al segundo siguiente, Ken salió de la explosión y apareció al instante frente a Tateshi. Él rugió. Me subestimaste. No puedes detener a alguien que ha pasado toda su vida de una estrella luchando por sobrevivir. Al ver esto, Tateshi sonrió con satisfacción. Realmente eres el hombre que elegí. Tu determinación merece respeto. En ese momento, solo quedaba un segundo antes de que regresaran a la realidad, y el puño de Ken estaba a punto de destrozar la cara de Tateshi. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, Ken volvió a la realidad al instante. Sin embargo, su puñetazo con toda su fuerza se estrelló directamente contra la cabeza de su supervisor. El impacto hizo un sonido tan seco que debía ser una cabeza muy dura. Cuando Ken vio su entorno, se quedó completamente paralizado. Había vuelto a la realidad en el peor momento posible. El supervisor al que Ken había tirado al suelo se disculpó de inmediato. El cliente que te asigné estaba en la lista negra, pero nunca imaginé que llegaría a sacar un cuchillo. Las palabras del supervisor dejaron a Ken totalmente confundido. Por su explicación, parecía que Ken había logrado someter de algún modo al cliente que intentó apuñalarlo. Intentando eludir su responsabilidad, el supervisor agachó la cabeza y le suplicó a Ken que no informara del incidente a la sede. Sin embargo, haber enviado a Ken allí sabiendo el peligro era prácticamente un intento de asesinato. Pero nada de eso era el verdadero problema. La pregunta más importante era si todo lo que Ken había vivido había sido solo un sueño. No obstante, el icono de engranaje que flotaba ante Ken demostraba que todo lo que había vivido era real. Incapaz de resistirse, seleccionó el icono. Su panel de estado revelaba que solo quedaban 18 horas para la próxima misión obligatoria. La existencia de un jugador experimentado como Tatashi demostraba que habría otra misión. ¿Pero de verdad Ken tendría que pasar cada día con personas como esa? Al momento siguiente, vio algo que hizo temblar todo su cuerpo. El panel mostraba los nombres de todos los de su grupo anterior, junto con una solicitud de amistad de Tateshi. Como los nombres seguían ahí, Ken se preguntó si los demás también habrían revivido y regresado a la realidad después de que él completara la misión. Intentó contactarlos de inmediato, pero no sucedió nada por más que seleccionara sus nombres. Entonces, Ken buscó en Internet, con la esperanza de poder usar información pública para localizarlos. Sin embargo, un reportaje de noticias contenía información detallada sobre la muerte de cada jugador y cómo habían sido asesinados. El artículo dejó a Ken completamente helado. Cualquiera que muriera en ese mundo desaparecía de verdad. Solo los que completaban la misión podían regresar a salvo a la realidad, y todos los jugadores de su grupo habían muerto en la última semana. En ese instante, un compañero de trabajo le dijo emocionado al supervisor que la empresa había recibido un pedido enorme. El comprador quería todos los suplementos de salud que quedaban en el almacén. El supervisor gritó con incredulidad. ¿Quién compraría todos esos productos? No son más que suplementos inútiles que, en el mejor de los casos, tienen un efecto placebo. El compañero explicó que se conocía el nombre del comprador y que éste había pedido específicamente a Ken como su representante de ventas. Escuchar ese nombre hizo que Ken se arrepintiera de su decisión al instante. Nunca debió haberle dado a Totashi su tarjeta de presentación. No tenía el menor deseo de encontrarse con ese hombre en el mundo real.
y mucho menos quería tener algo que ver con alguien que se aprovechaba deliberadamente de los principiantes. A pesar de decir eso, Ken se sumió en sus pensamientos. Se quedó mirando la solicitud de amistad de Taishi, incapaz de decidir qué hacer. Tateshi era un jugador experimentado que se había disfrazado de principiante y había visto morir a los demás. Incluso había asesinado a la mujer que ellos habían logrado salvar. Un paso en falso, y Tateshi podría torturar a Ken hasta la muerte. Lo que es peor, el hombre también lo había acosado de una manera perturbadora. Era el peor tipo de asesino. Sin embargo, Ken tenía que admitir una cosa. Tateshi también era la persona más fuerte de ese mundo. Ken miró el temporizador, que mostraba que solo faltaban 18 horas para la siguiente misión. Deseaba desesperadamente evitar morir en ese mundo. Si formaba equipo con Tatashi, probablemente podría regresar a salvo cada vez. Sin embargo, aceptar la alianza significaría darle a Tatashi exactamente lo que quería. En ese momento, el supervisor le suplicó entre lágrimas: «Ken, ve a ocuparte del pedido de Tatashi de inmediato. Compró todo lo que había en nuestro almacén. Te convertirás en nuestro mejor vendedor y recibirás un bono enorme». Mientras tanto, Tatashi también miraba fijamente su panel de estado. Estaba esperando a que Ken aceptara su solicitud de amistad. Sin embargo, Ken sabía que no podía cruzar su límite moral, por lo que finalmente rechazó la solicitud. Después de terminar todo en el trabajo, Ken regresó a casa. En el momento en que abrió la puerta, una luz cálida iluminó su sombría figura. Su hermana menor lo recibió con una sonrisa alegre. Ken forzó una leve sonrisa en su tenso rostro. Miró a su hermana y le dijo: «Tu cabello ha crecido mucho». Ella respondió: «Cuanto más largo sea, por más dinero podremos venderlo». «¿Verdad?». Ken le dijo con firmeza: «Ya te he dicho que mamá y yo nos encargaremos del dinero. Aún eres muy joven para preocuparte por estas cosas». Aunque ahora Ken se mostraba firme, había seguido las órdenes de su supervisor y llamado a Tateshi apenas unas horas antes. Después de contestar la llamada, Tateshi exigió que Ken le entregara personalmente cada producto en su casa. Ken rechazó la orden sin dudarlo. «Por favor, deje de comprar productos de nuestra empresa». Antes de que Tateshi pudiera responder, Ken colgó de inmediato. Su supervisor gritó sin dar crédito a lo que veía: «¿Estás loco?». «Ese era un pedido gigantesco», respondió Ken. «Mi turno ha terminado, así que me voy a casa. No vuelva a involucrarme en nada como esto». Ken había rechazado la oferta de Tateshi, y tal vez no sobreviviría a la próxima misión. Aún así, no quería morir con arrepentimientos. Por eso había vuelto a casa, para pasar tiempo con su familia. También dejó sus documentos de seguro y libretas bancarias en un lugar fácil de encontrar, por si nunca regresaba. En cuanto Ken entró a la casa, olió su curry favorito. Su hermana le dijo que hoy era un día digno de celebración. Habían preparado una cena de curry de ternera para la ocasión. Ken respondió con una sonrisa incómoda. Preguntó: «¿Qué estamos celebrando? Solo he vuelto a casa. ¿No están exagerando un poco?». Su hermana parecía saber algo. «Un vendedor estrella debe ganar muchísimo dinero, ¿verdad?». Sus palabras sobresaltaron visiblemente a Ken. De inmediato preguntó: «¿Quién te dijo que yo era un vendedor estrella?». Justo en ese momento, una figura extremadamente familiar salió de la cocina. La persona sonrió y dijo: «Perdón por entrar sin tu permiso, mejor amigo». En el momento en que Ken reconoció a Tatashi, su rostro se contrajo de rabia. Al instante se abalanzó hacia adelante y agarró a Tatashi por el cuello de la camisa. «Bastardo», le advirtió Ken, «aléjate de mi familia». Él respondió: «La basura no tiene derecho a negarse». Ken dijo furioso: «Ya te dije que esa frase solo se aplica dentro del juego. Puedo matarte aquí primero y luego ir a completar la próxima misión diaria». Tateshi respondió con calma: «Esa sugerencia suena bastante interesante. Sin embargo, no deberías decir algo así frente a otros jugadores. Te expone de inmediato como un novato. En este punto, solo podemos morir de verdad dentro del mundo del juego. Cualquier muerte que ocurra en la realidad será tratada como un error, y el sistema la corregirá. Así que si quieres proteger a tu familia, deberías enfocarte en matarme dentro del juego. Eres libre de intentarlo. ¿O te gustaría ver cómo el sistema corrige las cosas si le hago daño a tu familia?». La hermanita de Ken preguntó con curiosidad: «¿Qué tanto susurran ustedes dos? ¿Por qué actúan de forma tan misteriosa?». Ken se volteó y miró a su hermanita. Al momento siguiente, tanto él como Tatashi pusieron sonrisas amables. «Solo estamos hablando de trabajo. Es un secreto». Pronto todos terminaron de cenar. Mientras tanto, las noticias de la televisión informaban que un peligroso fugitivo seguía suelto. La madre de Ken les dijo que el asesino en serie vivía en algún lugar de su vecindario. Tateshi de inmediato se mostró preocupado. «Eso suena aterrador. ¿Les gustaría mudarse a mi casa?». Su madre respondió: «Estaremos bien, pero gracias por preocuparte por nosotros. Déjenme los platos a mí y vayan a disfrutar de los baños públicos». Tateshi se giró de inmediato hacia Ken. «¿Te gustaría que nos bañemos juntos?». La expresión en su rostro irritó a Ken. ¿Qué clase de petición tan ridícula era esa?
Tateshi respondió, la honestidad absoluta es la mejor estrategia de negociación. Tú también quieres bañarte conmigo, ¿verdad, Ken? Ken se daba cuenta de que Tateshi estaba disfrutando cada segundo de esto. Ser un jugador de 5 estrellas no significaba que pudiera hacer lo que quisiera. Ken respondió con sarcasmo. Si de verdad eres tan inútil, supongo que no tengo otra opción. ¿Por qué no nos lavamos la espalda mutuamente? Tatagishi aceptó de inmediato. Ken se quedó sin palabras. Solo estaba siendo cortés. ¿Por qué aceptaste de verdad? La madre de Ken los vio irse y se preguntó, ¿cómo fue que mi dulce hijo se volvió tan agresivo de repente? Poco después, Ken y Tatashi llegaron a los baños públicos. Una vez adentro, Ken preguntó de inmediato, ¿qué es exactamente lo que quieres de mí? Tatashi se rascó la cabeza. Mi deseo ya se ha hecho realidad. Solo quería saber qué tipo de vida lleva un auténtico sobreviviente de una estrella. Ken respondió, como puedes ver, incluso una persona de una estrella puede tener una hermana adorable y una madre amable. Quien quiera que decida nuestras clasificaciones debe tener un pésimo gusto. Sin embargo, Tateshi dijo, no, de verdad eres un personaje de una estrella. Incluso si yo fuera el encargado de juzgarte, tomaría la misma decisión. ¿Recuerdas a la mujer de 2 estrellas que quemé hasta la muerte? Tenía unos padres horribles y un novio terrible. Ya no quería seguir sufriendo en la vida y, sin importar la verdad, creía firmemente que todos los demás eran responsables de sus desgracias. Por eso era capaz de hacer absolutamente cualquier cosa para sobrevivir. Pero tú eres incapaz de tomar ese tipo de decisión. Cuando tu padre endeudado fue hospitalizado, te viste obligado a entrar al mundo laboral inmediatamente después de graduarte de la preparatoria. Aunque tus padres no podían mantener a la familia económicamente, aún así no pudiste atreverte a llamarlos padres horribles. Aunque eres un pésimo mentiroso, sigues vendiendo esos dudosos suplementos de salud. Incluso ahora no te atreves a ahogarme en este baño y terminar con todo. El amor por tu familia te obliga a vivir en un desafío autoimpuesto de ser una buena persona. Puedes parecer feliz, pero nadie se compadece de ti. Eso es lo que realmente significa una clasificación de una estrella. Entonces, ¿aún pretendes completar cada misión diaria en modo desafío? Creo que le iría mejor convirtiéndose en discípulo de un asesino en serie. Tras escuchar eso, Ken apartó con fuerza la mano de Tatagishi. El padre de Ken había sido atropellado por un conductor ebrio sin licencia. Si su padre no se hubiera puesto en peligro, Ken y su hermanita habrían sido atropellados en su lugar. En el momento en que Ken vio a su padre colapsar, su mente se quedó completamente en blanco y sus pupilas temblaron por la conmoción. No recuperó el sentido hasta que el pasajero salió del auto. Sin decir una palabra, Ken se abalanzó hacia adelante y pateó al hombre contra el suelo. Restregó repetidamente su pie contra la cara del hombre como si aplastara a un perro muerto. Ken entonces dirigió su mirada asesina hacia el conductor. Sin dudarlo, lanzó otra patada voladora. La fuerza de su patada incluso agrietó la ventana del auto. Sin embargo, la ira de Ken no se desvanecía y continuó pisoteando la cabeza del conductor. La rabia lo había consumido por completo. Todo lo que podía hacer era levantar el pie y bajarlo una y otra vez. No fue hasta que su hermana gritó llamando a su padre que Ken finalmente recuperó el sentido. Al ver las lágrimas derramarse por el rostro de su hermana, Ken detuvo el ataque y llevó de inmediato a su padre al hospital. Así fue como su vida había llegado a su estado actual. Gracias a su hermana, Ken no se había convertido en un asesino ese día. En cuanto a la deuda de su padre, él había pedido prestado el dinero para mantener a sus empleados luego de que la recesión económica destruyera su empresa. Ken declaró con firmeza, por eso he aceptado plenamente mi vida como un desafío. No necesito tu ayuda para completar las misiones diarias. Tateshi respondió, parece que mi negociación en los baños ha fracasado. Aún no has aceptado mi oferta. Tateshi sabía que Ken se volvía extremadamente poderoso cada vez que se enojaba. Sin embargo, aún se preguntaba si Ken realmente podría completar cada misión diaria por sí solo. Aún así, recordar la expresión furiosa de Ken llenó a Tatashi de una extraña sensación de emoción. De repente, Tatagishi extendió la mano por debajo del agua y presionó con fuerza. Ken lo detuvo apresuradamente. No intentes nada. Este no es mi baño privado, así que no puedes comportarte así aquí. Después de terminar su baño, los dos regresaron a la casa y Ken se preparó para despedirse de su madre. Su madre se resistía a dejarlo ir, pero Ken tenía trabajo a la mañana siguiente y necesitaba volver a su propia casa. Antes de irse, Tatagishi se despidió de la hermanita de Ken. Sin embargo, ella ni le respondió ni lo miró directamente. El incómodo silencio dejó a Tatagishi deseando que la tierra se lo tragara. Se inclinó hacia Ken y le susurró, ¿hice algo para que tu hermana me odie? Ken respondió, tal vez sea porque cada parte de ti irradia el aura de un pervertido. Desde la perspectiva de su hermana, Tateshi había llamado su atención. En el momento en que se acercó para susurrarle al oído a Ken, ella se sintió especialmente atraída por los profundos ojos de Tateshi. Parecían tan oscuros y profundos como un abismo. Sus mejillas se ruborizaron levemente mientras murmuraba, mocosito. Después de despedirse de su madre, Ken regresó a su propia casa. Pronto llegó el día siguiente. Una vecina mayor le preguntó, escuché que alguien intentó hacerte daño mientras visitabas a un cliente. ¿Es eso cierto? Ken le dedicó una sonrisa incómoda. Es verdad, pero logré someter al atacante.
Solo quedaba un minuto para la siguiente misión diaria, y Ken estaba a punto de ser transportado de nuevo. La inminente misión le recordó a Ken lo que Tatashi le había dicho al separarse el día anterior. Por desgracia, no creo que nos asignen a la misma misión diaria mañana. La diferencia entre nuestros niveles es demasiado grande ahora. Ken se le había quedado mirando con confusión. Pero, ¿no estuviste conmigo durante mi tutorial para principiantes? Tatashi explicó. Usé un objeto increíblemente raro y absurdamente caro. Gastar otro solo para volver a verte no valdría la pena. Tus próximos compañeros serán todos sobrevivientes del tutorial, sin importar si se abrieron paso luchando o si simplemente escaparon. Por eso las misiones diarias suelen ser fáciles, siempre y cuando no haya ningún loco de remate involucrado. La voz de la vecina mayor devolvió a Ken a la realidad de golpe. Me alegra que ese criminal no te hiciera daño. La vida siempre tendrá sus altibajos, pero siempre has sido un joven muy honesto. Así que sigue adelante con confianza. Ken sonrió con las mejillas ligeramente sonrojadas. En ese preciso instante, llegó la hora de su misión. El entorno se transformó rápidamente a su alrededor. Tatashi no tardó en aparecer detrás de Ken. Me gusta ese espíritu tuyo que sigue sonriendo sin importar lo que pase. Ken se dio la vuelta y le lanzó un puñetazo a Tatashi, pero falló el golpe. Ken apretó los dientes. Sabía que aparecerías. Tatashi respondió. El costoso objeto que mencioné ayer no tiene más valor para mí que un caramelo barato. Eso significa que puedo colarme en tus misiones diarias cuando me dé la gana. Sin embargo, esta vez será diferente. No moveré ni un dedo hasta que todos y cada uno de ustedes hayan sido liquidados. Tú serás el responsable de completar toda la misión, Ken. Yo solo seré tu respaldo de mayor confianza. Al instante siguiente, un hombre desconocido se abalanzó con un cuchillo y cortó la mejilla de Ken. Afortunadamente, la velocidad superior de Ken lo salvó. De lo contrario, ese único ataque podría haberlo matado. El extraño dijo con frialdad. Deja de esquivar. Necesito tus puntos de experiencia para subir de nivel. Cuando Ken vio claramente el rostro del hombre, sintió una extraña familiaridad. El hombre era el asesino en serie de las noticias. Al parecer, su nombre era el temido Mara. Ken intentó dar varios pasos más hacia atrás, pero chocó contra algo a sus espaldas. Se dio la vuelta instintivamente, solo para descubrir que Mara ya había masacrado al resto de los jugadores que participaban en la misión. Tatashi miró al asesino en serie con gran interés. Tú también debes de ser un principiante. Te has adaptado más rápido que nadie. Muy pocos jugadores empiezan matando a otros para conseguir experiencia. Me gustaría tomarte a ti también como mi discípulo. ¿Qué te parece? Sin embargo, Mara empezó a sudar frío mientras miraba fijamente a Tatashi. Sus instintos le advertían que este hombre era extremadamente peligroso. Tatashi siguió elogiándolo. Los criminales se aprovechan de los más débiles por naturaleza. Eso hace que las cosas sean bastante convenientes. Mi otro discípulo es una buena persona, lo que lo hace torpe al lidiar con ciertas situaciones. Necesito a alguien como tú para que se convierta en su rival y lo ayude a crecer. En el momento en que Tatashi terminó de hablar, una música rítmica comenzó a sonar por toda la zona. Su misión era derrotar al Rey Disco en menos de 60 minutos. Si tenían éxito, podrían regresar a la realidad. El Rey Disco y sus secuaces estaban realizando su rutina de baile en un escenario. Tatashi aplaudió. Ustedes dos deberían darse prisa y completar la misión diaria de hoy. Cuando Mara vio que su oponente era el Rey Disco, se dio cuenta de que la misión podría ser difícil. Antes de que alguno pudiera actuar, los monstruos cargaron directamente hacia ellos. Mara sintió que estar atrapado en una misión con un lunático era un pésimo negocio. Sin embargo, los monstruos menores podrían aumentar rápidamente su experiencia, haciendo que el riesgo valiera la pena. Al instante siguiente, Ken le propinó una patada voladora directamente en la espalda de Mara. El ataque sorpresa tomó a Mara totalmente desprevenido. La fuerza de la patada de Ken atravesó el cuerpo de Mara y acabó con el monstruo menor que tenía enfrente. Ken también ganó un punto de experiencia. Ken fulminó a Mara con la mirada. Tú mataste a los otros miembros de nuestro grupo, ¿no es así? Por fin Mara se dio cuenta de que tanto el hombre rubio como Ken eran extremadamente peligrosos. La experiencia ya no importaba. Proteger su propia vida era ahora la prioridad. Mara mintió apresuradamente. Yo no los maté. Fueron los monstruos de aquí. Ken no le creyó ni una palabra y pateó a Mara por los aires. Luego se balanceó sobre un pie, giró varias veces y lanzó otro ataque. Una sola patada destrozó a los 3 monstruos que se acercaban. La experiencia que Ken había acumulado también fue suficiente para subirlo del nivel 1 al nivel 2. Ken dijo furioso. Dices que los monstruos mataron a esa gente, pero ya revisé sus cadáveres. Cada herida fue causada por un cuchillo. Eres la única persona aquí que lleva uno. ¿De verdad esperas que alguien se crea esa mentira? Soy completamente distinto ahora, y estos monstruos no son nada para mí. Tatashi se lo recordó. Probablemente ya te hayas dado cuenta. Los enemigos que derrotaste con tanta facilidad tienen el mismo nivel que el conejo que te abrumó por completo durante el tutorial. En poco tiempo, Ken eliminó a todos los monstruos menores de la zona. El Rey Disco por fin entró en la batalla. Mientras el jefe se preparaba para aplastar a Ken bajo su enorme pie, él se mantuvo completamente tranquilo. Adoptó una postura de ataque y acumuló poder en ambas piernas. En un instante, Ken salió disparado como un rayo y atravesó de lleno el cuerpo del jefe.
Derrotarlo lo recompensó con 100 puntos de experiencia. Su nivel también aumentó del 3 al 4. La recompensa por completarlo era la misma de antes, otorgándole otro boleto de gacha. Como era de esperar, Ken obtuvo otro par de zapatos idénticos. Sin embargo, su habilidad para romper el límite permitió que el arma duplicada aumentara todas sus estadísticas una vez más. Ahora Ken se había vuelto lo suficientemente fuerte como para lidiar solo con las misiones diarias ordinarias. Tatashi observaba su desempeño con una sonrisa satisfecha. Los jugadores de una estrella tienen una tasa de supervivencia menor al 1% durante el tutorial para principiantes. Si logras superar la pura malicia de esa prueba, tu potencial de crecimiento se volverá ilimitado. Después de que Ken completara la misión, el sistema anunció que regresaría a la realidad en 3 minutos. Esta vez no tenía prisa por irse y se acercó lentamente a Mara. Ken pateó a Mara en la cara y lo inmovilizó firmemente bajo su pie. Mara suplicó de inmediato: «Tengo una familia que mantener». Por eso no me quedó otra opción. Su excusa solo enfureció más a Ken. ¡Qué coincidencia! Yo también tengo una familia que mantener, al igual que cada persona a la que acabas de asesinar. Tatashi se acercó y rodeó los hombros de Ken con un brazo. ¿No has insistido siempre en seguir el camino de una buena persona? Tu hermana llorará si su hermano mayor se convierte en un asesino. Mara reaccionó como si hubiera encontrado un salvavidas. «Maestro, por favor salve a su discípulo más leal». «Dígale a mi hermano mayor que quite el pie». Tatashi le dedicó una sonrisa burlona. «No necesito un discípulo que está a punto de ser asesinado por otro. A partir de este momento, nuestra relación de maestro y discípulo se acabó». El arrepentimiento cubrió el rostro de Mara. Solo había entrado para completar una misión, y sin embargo se topó con una máquina de matar despiadada. Tatashi le preguntó suavemente a Ken: «¿Qué excusa usarás para matarlo esta vez?». Ken respondió: «Le envié una solicitud de amistad». Mara se quedó completamente confundido al escuchar eso. Incluso a Tatashi la razón le pareció absolutamente ridícula. Sin embargo, Ken realmente le había enviado a Mara una solicitud de amistad. Él explicó: «Una vez que seamos amigos, podremos compartir nuestras ubicaciones y formar un equipo». Pero tras volver a la realidad, si te niegas a entregarte o te niegas a formar un equipo y completar misiones conmigo, te mataré. Si rechazas mi solicitud de amistad ahora mismo, te mataré aquí. En el momento en que Mara se dio cuenta de que Ken le había dado una salida para sobrevivir, empezó a suplicar: «Seré tu amigo. Seré el amigo más leal que jamás hayas tenido». Antes de que Mara pudiera terminar, Tatashi desató sus llamas y lo quemó hasta la muerte. Tatashi dijo con calma: «Planeabas actuar como su guardia para mantener tu sentido de justicia no violenta y hacer que tu hermana se sintiera orgullosa, ¿no es así? Era un buen plan. Sin embargo, como estoy aquí, decidí eliminar el problema por ti». Ken permaneció en silencio por un momento antes de decir suavemente el nombre de Tatashi. Luego dijo con total sinceridad: «Gracias». Era evidente que Tatashi no esperaba que Ken expresara su gratitud. Ken se lo explicó: «Ya estaba preparado para asumir toda la responsabilidad de mantenerlo con vida, pero me quitaste ese peso de encima. Aún así, sigo sin estar de acuerdo con cazar principiantes». Tatashi lo miró con incredulidad. «¿A qué viene esa expresión? Dices suponerte a cazar principiantes y sin embargo me agradeciste después de que lo maté. No puedes tener las dos cosas. Además, eres mucho más fuerte cuando te enojas, así que por favor deja de darme las gracias. Lo más importante, date prisa y acepta mi solicitud de amistad. Es hora de que visites la ciudad de jugadores». Sin embargo, Ken no tenía ni idea de qué era la ciudad de jugadores. Tatashi sonrió levemente. «Todavía eres solo un principiante. Este juego es mucho más complicado de lo que te imaginas». En ese momento, la cuenta regresiva de 3 minutos terminó y los dos regresaron a la realidad. Lo primero que hicieron al regresar fue ir a una estación de tren. Tatashi le explicó que cualquier estación de tren podía llevarlos a la ciudad de jugadores. Sin embargo, Ken necesitaba el pase de tránsito inalámbrico de su inventario para entrar. Tatashi sacó dramáticamente su pase y atravesó primero el torniquete. Al principio, Ken pensó que toda esa explicación era una mentira ridícula para niños. Sin embargo, al segundo siguiente, Tatashi desapareció milagrosamente ante sus ojos. Ken no pudo evitar soltar un grito de sorpresa. Rápidamente se tapó la boca y miró a su alrededor con nerviosismo. Todo seguía como si la vida fuera completamente normal. Ni una sola persona se dio cuenta de que Tatashi se había esfumado en el aire. Ken se preguntó si el sistema corregía algo más que su propia muerte. ¿Acaso podría incluso alterar la propia realidad para ocultar lo imposible? Ese nivel de poder era absurdo. Entonces, Ken seleccionó el icono del engranaje que flotaba frente a él. Al abrir su inventario, descubrió que solo había 2 cosas dentro. Una era el pase de tránsito inalámbrico, mientras que la otra era el dinero que había ganado al subir de nivel. Cuando Ken vio que tenía 1.500.000 yenes, apenas pudo contener su emoción. Sin embargo, todavía se preguntaba si realmente podría retirar el dinero. Ken decidió ponerlo a prueba seleccionando 1.000 yenes. Para su sorpresa, el panel del sistema realmente arrojó un billete de 1.000 yenes. Ken examinó el billete desde todos los ángulos, sospechando que podría ser falso. Sin embargo, tras usarlo con éxito para comprar una botella de agua en una máquina expendedora, se dio cuenta de que el dinero era real. Ken estaba tan feliz que de inmediato abrió la botella y empezó a beber. De repente, Tatashi reapareció y pateó a Ken por actuar de forma tan patética. Luego le dijo a Ken que sacara su pase y entrara primero a la ciudad de jugadores.
Ken imitó los movimientos anteriores de Tatashi y acercó el pase al torniquete. Al instante siguiente, su entorno se transformó rápidamente. Cuando Ken volvió a abrir los ojos, la escena ante él lo dejó atónito. Tatashi le explicó, esta es una ciudad a la que solo pueden entrar los jugadores que han sobrevivido a 2 pruebas de vida o muerte. Se la conoce como nudo de mariposa. Ken se quedó mirando asombrado. Este lugar parece una ciudad futurista. Si una tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, entonces lo contrario también debería ser cierto. Luego se adentró en la calle por delante de Tatashi. En cuanto un vendedor ambulante vio a Ken, intentó venderle un dulce de mariposa. Solo costaba 3,000 yenes. Ken se quedó de piedra al ver que un solo dulce costara 3,000 yenes. Es absurdamente caro. Sin embargo, el dulce era realmente hermoso, y como nunca había visto nada igual, Ken tragó saliva. Nunca podría comprar algo así en la realidad, y por fin le sobraba el dinero. Se aseguró a sí mismo en repetidas ocasiones de que esto era simplemente una recompensa por todo su arduo trabajo, así que no había razón para sentirse culpable. Mientras tanto, el vendedor miraba a Ken como si fuera una oveja indefensa a la espera de ser esquilada. Envió en secreto el retrato de Ken a un chat grupal, anunciando que había llegado un principiante y sugiriendo buscar otras formas de vaciarle la cartera. El vendedor seguía preguntándose qué más podría venderle a Ken, cuando de repente Tatashi le presionó la cabeza con una mano. Tatashi dijo fríamente, ¿por qué intentas estafarlo? Incluso contando la mano de obra necesaria para crear ese efecto de mariposas que se multiplican sin fin, cada dulce cuesta solo 10 yenes, y sin embargo le cobraste 3,000. El vendedor claramente conocía a Tatashi e intentó explicarse, pero este lo interrumpió de inmediato. Tatashi continuó. Está bien, honestamente casi te lo agradezco. Mi discípulo ha pasado toda su vida aterrorizado por la pobreza. En el momento en que vio más de 1,000,000 de yenes en su cartera, perdió por completo el control de sus gastos. Por eso necesito vendedores como tú para darle una lección. Ken y Tatashi entraron entonces a un bar dentro del nudo de mariposa. A Ken le parecieron bebidas increíblemente inusuales. Incluso los cócteles eran mezclados por mariposas. El cantinero explicó, somos un bar económico que ofrece bebidas ilimitadas por 2,000 yenes, así que disfruten todo lo que quieran. Ken preguntó sorprendido, ¿en serio? Tatashi sonrió levemente. El cantinero dice la verdad, así que bebamos cuanto queramos. De todos modos, estas bebidas apenas califican como alcohol. Levantó su copa para enmendar todo lo que pasó entre nosotros y por nuestra nueva amistad. ¡Salud! Aunque Ken estaba reacio, finalmente chocó su copa con la de Tatashi. Luego Ken preguntó, ahora que lo pienso, ¿realmente se permite a la gente tener negocios en el reino espiritual? Esto no puede ser legal. Tatashi respondió, si eso te preocupa, ¿cómo planeas pagar impuestos por las recompensas al subir de nivel? Ken pareció un poco avergonzado porque Tatashi tenía razón. Luego preguntó, si la gente puede tener negocios aquí, también debe haber trabajos y misiones disponibles, ¿verdad? Tatashi respondió, al fin estás empezando a usar el cerebro. Aquí puedes encontrar casi cualquier tipo de trabajo, desde ayuda en misiones hasta trabajos de mercenario y guardaespaldas. Incluso un boleto de entrada para el tutorial de principiantes, donde nos conocimos, puede venderse por 10 millones de yenes. Ken se quedó atónito. Un solo boleto de entrada valía 5 años de su salario. Tatashi explicó que el precio en realidad era bastante bajo, porque los boletos del tutorial de principiantes no tenían mucha demanda. Cuanto más raros eran los objetos que ofrecía una misión, mayor era su requisito de nivel. El punto es que, si quieres ganar dinero de verdad, necesitas seguir subiendo de nivel. Una vez que alcances el rango oro, también calificarás para la misión final. Dicen que su recompensa puede conceder cualquier deseo. Al escuchar eso, Ken se paralizó visiblemente. ¿Podría ese deseo curar la condición de su padre? Sin embargo, Ken recordó lo que había pasado cuando entró al juego por primera vez. A medida que su nivel aumentara, sus enemigos indudablemente también serían más fuertes. Su madre y su hermana menor aún lo esperaban para que volviera a casa y mantuviera a la familia. Si Ken moría dentro del juego, ¿quién las protegería? Además, ya había ganado dinero más que suficiente. ¿Realmente era necesario arriesgar la vida para seguir subiendo de nivel? Ken dijo, lo pensaré. Tatashi lo interrumpió de inmediato. Esto no es algo que puedas considerar. No tienes elección. Aunque te cueste la vida, debes alcanzar el rango oro. Ken odiaba la forma tan autoritaria en que Tatashi le hablaba. Se quejó. ¿Podrías aprender a comunicarte sin amenazar a la gente con violencia? ¿Un jugador de 5 estrellas como tú realmente le da tan poco valor a la vida? Tatashi ignoró la pregunta y se volvió hacia el cantinero. Tráenos una ronda de tragos. El cantinero se paralizó visiblemente al escuchar mi pedido. Esos tragos en particular eran extremadamente caros. Además, no estaban incluidos en el paquete de bebidas ilimitadas de 2,000 yenes y tenían que comprarse por separado. En otras palabras, Tatashi le estaba indicando al cantinero que le cobrara a Ken una cantidad exorbitante. Tatashi supuso que Ken se había enojado tanto que había abandonado por completo su madurez y compostura habituales. Sin embargo, Ken simplemente tomó uno de los tragos y levantó su vaso. Le dijo a Tatashi,
Si tú pagas, con gusto te acompaño. Solo espero que no te importe cubrir una cuenta de bar absurdamente cara. La respuesta de Ken dejó atónitos tanto a Tatashi como al cantinero. Esto no era parte de su plan en absoluto. Ken advirtió fríamente: no intentes tenderme otra trampa con una estafa durante nuestra fiesta de reconciliación. Tatashi sonrió con satisfacción. Parece que no eres un estúpido después de todo. De hecho, notaste la trampa que preparé para ti. Pensé que bajarías la guardia después de ganar un poco más de 1.000.000 de yenes, así que planeé que esta gente vaciara tu cartera. En cambio, fingiste caer en ella solo para obligarme a invitarte unos tragos. Realmente mereces ser mi discípulo. Ken sonrió levemente. Lo aprendí todo de mi desgraciado maestro. Al cantinero, sin embargo, no le hizo ninguna gracia. ¿Qué les pasaba a estos dos? Habían actuado como enemigos acérrimos hacía unos momentos, y ahora de repente parecían muy unidos. Después de varias rondas de bebidas, Tatashi le dijo a Ken que ya era hora de irse. Sin embargo, lo que Tatashi dijo a continuación dejó a Ken completamente atónito. Tatashi declaró: la próxima vez serás tú quien venga a buscarme. Ken no tenía idea de lo que quería decir, pero una intensa sensación de inquietud se formó en su interior. ¿Podría ese cabrón estar planeando atacar a la familia de Ken? Si era así, su madre y su hermana menor estarían completamente indefensas contra Tatashi. El pensamiento hizo que Ken rompiera a sudar frío, empapando rápidamente su ropa. De inmediato sacó su teléfono y llamó a su madre, que estaba dormida. Al poco tiempo, el tono la despertó y ella respondió la llamada. Ken advirtió con urgencia: si aparece Tatashi, no le abras la puerta bajo ninguna circunstancia. Llámame de inmediato. Su madre no tenía idea de lo que había pasado, así que preguntó preocupada: ¿ustedes dos se pelearon? Ken respondió: no pasó nada entre nosotros. Mientras hablaba, abrió su panel del sistema. Su lista de amigos mostraba que Tatashi estaba al otro lado de la ciudad. Aunque Ken siempre fingía ser fuerte, en el fondo seguía aterrorizado de Tatashi. Volvió a advertir a su madre: solo llámame de inmediato si aparece ese cabrón. Luego Ken terminó la llamada. Incluso el cantinero empezó a sentir lástima por él, al ser ofrecido como sacrificio al dios de la calamidad. Tu suerte de verdad es terrible, suspiró Ken. ¿Incluso alguien que dirige un bar de estafadores piensa que doy lástima? El cantinero continuó: por cierto, ¿no estabas buscando trabajo por aquí? Tomar misiones sin pasar por un gremio se castiga con la muerte. Intentamos estafarte antes, así que déjame compensarte presentándote un trabajo. Ken pensó que las leyes aquí no tenían prácticamente ningún sentido. Este lugar operaba más bien como un inframundo criminal. Si se involucraba demasiado rápido, podría terminar aceptando una misión extremadamente peligrosa, así que necesitaba pensar con cuidado. Justo entonces, una bebida inusual se deslizó hacia él desde el otro lado de la barra. Una mujer cercana dijo: si estás buscando un gremio, ¿por qué no consideras unirte a nuestro gremio del cielo sin sombra? Estamos a punto de unirnos a una incursión repetida contra los Trians. Incluso los principiantes pueden participar siempre y cuando hayan alcanzado las 2 estrellas. La mujer le dedicó una sonrisa seductora. ¿Qué dices, chico? ¿Quieres pasar la noche conmigo? Su abrumador entusiasmo dejó tanto a Ken como al cantinero sin saber cómo responder. El cantinero le advirtió de inmediato: realmente no deberías unirte al gremio de la señorita Shadowin. Ken no sabía en quién confiar. Una persona le advertía que se mantuviera alejado, mientras que la otra lo reclutaba desesperadamente. Al final, por fin tomó una decisión. La misión que la mujer le había presentado se llamaba la Casa de Venganza Sakura, y supuestamente era perfecta para principiantes. El objetivo también era extremadamente simple. Solo necesitaban recolectar pétalos de flores bajo los cerezos. Así fue como Ken llegó a la zona de la misión. Se puso a trabajar en silencio recolectando pétalos bajo los cerezos. En realidad, Ken había tomado su decisión varias horas antes. En ese momento, le había preguntado a la mujer: el cantinero de ese bar de estafadores me dijo que no trabajara contigo. ¿Sabes por qué? La mujer respondió con honestidad: probablemente porque todos los que se unen a mi gremio, tarde o temprano son ejecutados al margen de la ley. Ken no esperaba que ella revelara la verdad tan fácilmente. Ella explicó que los asesinos eran mercenarios del gremio de las 1000 noches, e incluso el cantinero era uno de ellos. Ken miró de inmediato hacia el cantinero, pero el hombre afirmó que él también era una víctima. El gremio de las 1000 noches era esencialmente una enorme organización criminal. Cualquier gremio pequeño que se negara a pagar dinero por protección sería ejecutado sin juicio. La mujer explicó enfadada: monopolizan todas las ganancias, así que solo los jugadores ricos pueden permitirse pagar las comisiones. Eso me enfurece. Incluso si tengo que luchar contra ellos sola, seguiré resistiendo. Ken miró su parche en el ojo y preguntó: ¿esas personas también lastimaron tu ojo? Lo que Ken no podía entender era por qué alguien tan poderoso como Tatashi permitía que existiera este inframundo criminal. Tatashi ya le había dicho a Ken que los jugadores débiles como ellos no tenían derecho a negarse. De hecho, Tatashi parecía el tipo de persona que fomentaría este comportamiento. Ken sabía que no debía buscar problemas deliberadamente. Sin embargo, si abandonaba a esta mujer ahora, no sería capaz de mirar a la cara a su hermanita. Ken finalmente tomó una decisión. Me uniré a tu gremio y completaré esta misión. La mujer luego lo guió a una zona llena de cerezos.
El paisaje era tan hermoso que Ken se perdió brevemente en la vista. Un festival masivo de flores de cerezo se estaba llevando a cabo en toda la zona. Algunos jugadores incluso estaban haciendo fiestas cerca de los puntos de extracción. Ken no tenía idea de que era un punto de extracción, y este lugar no se parecía en nada a un juego mortal. La mujer explicó que las mantas de picnic esparcidas por la zona eran los puntos de extracción de la misión. El único objetivo de Ken era recolectar una gran cantidad de pétalos brillantes de entre las flores de cerezo. Luego le dijo que revisara el menú de intercambio de objetos de la misión. La recompensa principal requería 10.000 pétalos brillantes. Era una bestia masajista del inframundo, que en esencia era un limo masajista de alto nivel. El nombre de bestia del inframundo llenó de inmediato la mente de Ken de preguntas. La mujer sonrió levemente y continuó explicando sobre estas criaturas del mundo subterráneo. Se las conocía colectivamente como bestias del inframundo, y supuestamente había 151 especies en total. Cualquier jugador podía obtenerlas cumpliendo los requisitos de recolección correspondientes. Ken no entendió la mayor parte. Solo sabía que necesitaba recolectar pétalos. La mujer también le presentó a una criatura llamada la princesa de la limpieza, que se especializaba en limpiar. Ken finalmente comprendió el valor de las bestias del inframundo. Criaturas tan útiles se venderían solas sin necesidad de publicidad. La mujer asintió. Así es. Si logras vender una, puedes ganar fácilmente 20 millones de yenes. La cantidad dejó atónito a Ken. 20 millones de yenes era incluso más caro que un boleto para una misión de entrenamiento de 5 estrellas. La mujer explicó, los objetos raros siempre son valiosos. La demanda de bestias del inframundo es alta, pero la oferta es extremadamente baja. Estaba a punto de explicar más, pero Ken ya se había alejado corriendo para recolectar los pétalos necesarios para la misión de hoy. Su entrenamiento de ventas puerta a puerta en la vida real por fin estaba resultando útil. Sin embargo, Ken todavía se preguntaba por qué la oferta era tan baja si cualquiera podía recolectarlas. Pronto descubrió el problema. El pétalo que había recogido era completamente ordinario y no brillaba en absoluto. Ken recolectó 2 pétalos seguidos, pero ninguno de los 2 contó como un objeto de misión. ¿Podría ser que casi todos los pétalos de la zona fueran ordinarios? De ser así, recolectar 10.000 pétalos brillantes en un mes sería como encontrar 10.000 tréboles de 4 hojas. Solo entonces la mujer le reveló que Ken necesitaba recolectar al menos 330 pétalos brillantes al día. Este cronograma del evento estaba claramente diseñado para jugadores sin empleo. Las bestias del inframundo eran raras simplemente porque el evento era insoportablemente tedioso. La mayoría de los jugadores terminaban rindiéndose y se conformaban con cambiar sus pétalos por dango. Ken comenzó a arrepentirse de su decisión. Con razón, una bestia del inframundo se vendía por 20 millones de yenes. Aún así, quería seguir intentándolo porque siempre había creído que su suerte era nula. Incluso cuando su hermanita quiso un trébol de 4 hojas, Ken nunca confió en la suerte. Él siempre había confiado en el esfuerzo. Eso significaba que el método más eficiente era una búsqueda sistemática por toda la zona. Tras buscar incansablemente, Ken finalmente encontró su primer pétalo brillante. Luego activó su arma exclusiva y usó su velocidad para realizar un barrido completo de la zona. Al poco tiempo encontró 2 más. Ken pensó que se veía increíblemente genial. Mientras siguiera intentándolo, estaba seguro de que podría completar la misión. Se giró y preguntó, «Señorita Shadowwind, ¿cuántos pétalos ha recolectado?» Sin embargo, Shadowwind todavía estaba dibujando algo en su libreta. Le dijo a Ken que el trabajo la había dejado completamente ocupada e incapaz de moverse. «No te preocupes por mí. Sigue recolectando los pétalos de flor de cerezo. Te los compraré por más del precio de mercado». Justo entonces, 3 hombres aparecieron ante ellos. ¿No es esta la dibujante de manga a la señorita Shadowwind? Ya que nos encontramos aquí, danos un par de autógrafos. Planeamos revenderlos afuera. Si no quieres firmar nada, ¿por qué no te unes al gremio de las 1000 noches y nos pagas dinero por protección a cambio? Cuando Ken vio los emblemas del gremio de las 1000 noches alrededor de sus cuellos, se dio cuenta de inmediato de que venían a buscar problemas. Los 3 hombres notaron a Ken junto a Shadowwind y se burlaron de él. ¿Y este quién es? ¿Te alquilaste un novio? Ken se quedó sin palabras. Habían venido a acosar a Shadowwind, entonces, ¿por qué también tenían que insultarlo a él? Aunque los 3 hombres pertenecían al gremio de las 1000 noches, se veían increíblemente ridículos y casi patéticamente débiles. Sin embargo, Ken descartó rápidamente ese pensamiento descuidado. Se recordó a sí mismo que no debía bajar la guardia. Podrían estar simplemente ocultando su verdadera fuerza. Ken les advirtió. Ser unos niños no les da el derecho de ser tan groseros. Los 3 gritaron de inmediato. ¡Eres un idiota! Todos tenemos alrededor de 25 años. Eso solo hizo que Ken se enojara más. Eran mayores que él, entonces, ¿por qué actuaban como niños inmaduros? Los 3 hombres luego invocaron sus armas exclusivas. Uno de ellos se burló. Esto es solo un juego. Si tienes algún problema con nosotros, resuélvelo en combate y veamos si puedes ponernos en nuestro lugar. Ken se preparó para la batalla y le advirtió a Shadowwind que retrocediera porque la zona estaba a punto de volverse extremadamente peligrosa.
Sin embargo, Shadowwind lo ignoró por completo y continuó trabajando en su dibujo. Ken se sintió completamente invisible, como si no tuviera ninguna presencia en absoluto. Justo entonces, el jardín de flores de cerezo, que antes era pacífico, cambió de repente. Un enorme monstruo salió disparado desde el centro del área. Lo que es peor, no estaba solo. Los jugadores ordinarios de 2 estrellas no tendrían ninguna oportunidad contra monstruos tan poderosos. Mientras tanto, los 3 miembros del gremio de las 1000 noches seguían causando problemas, y 2 de los hombres atacaron a Ken primero. Ken se mantuvo perfectamente tranquilo, mientras un lucero del alba volaba hacia él. Simplemente dio una patada hacia arriba y apartó el arma. El hombre rubio luego cargó contra Ken equipado con puños americanos. Sin embargo, sus ataques se veían lentos y fáciles de esquivar. Ken decidió bloquear el golpe del hombre rubio con su pierna. Antes de que pudiera contraatacar, el otro hombre usó su arma para trabar la pierna de Ken. El hombre sonrió triunfante. «Por fin te atrapé». El hombre rubio levantó su arma de corto alcance y se acercó lentamente a Ken. Sin embargo, Ken estrelló su otro pie contra el suelo y destrozó instantáneamente la superficie debajo de él. Usando su velocidad superior, creó distancia rápidamente entre él y los 2 atacantes. Al mismo tiempo, Ken arrastró al hombre cuya arma aún estaba enredada en su pierna. El poderoso impulso envió a ese hombre a estrellarse directamente contra el atacante rubio. 2 gritos resonaron cuando sus cabezas chocaron violentamente. La mujer estaba a punto de revisar a sus compañeros heridos cuando Ken apareció silenciosamente frente a ella y pateó su arma lejos. ¿Qué habilidad tiene ese frasco? ¿Por qué son tan débiles? Ken entonces los reprendió a los 3. Su trabajo en equipo es bastante impresionante, y no son tan débiles. Sin embargo, soy el discípulo de Tatashi, así que todavía hay una gran diferencia entre nosotros. La mujer recuperó su arma y vertió el líquido del frasco en la boca del hombre rubio. Solo 2 segundos y medio después, el hombre rubio abrió lentamente los ojos. Ken finalmente se dio cuenta de que el arma de la mujer poseía habilidades curativas. En el momento en que el hombre rubio recuperó el conocimiento, se sentó de golpe. Preguntó con incredulidad: ¿Todavía sigo vivo? Si perdimos, ¿por qué no nos mataste? Ken respondió: yo soy diferente de Tatashi. Mientras se disculpen con la señorita Shadowwind y dejen de causarle problemas, se los dejaré pasar. Aunque probablemente ella no pueda escucharme en este momento. El hombre rubio quedó claramente atónito por la compasión de Ken. Explicó avergonzado: tenemos que espantar a cualquiera que intenta acercarse a la señorita Shadowwind. De lo contrario, seremos nosotros los que reciban una paliza. Ken respondió: he oído que el gremio de las 1000 noches es básicamente una banda de matones, pero eso no les da derecho a acosar a la gente. Incluso le quitaron un ojo a la señorita Shadowwind. Eso va mucho más allá de un simple acoso. Los 3 parecían completamente confundidos. ¿De qué están hablando? Nosotros no tuvimos nada que ver con su ojo. Su respuesta dejó a Ken igual de confundido. Si ustedes no lo hicieron, entonces, ¿cómo perdió su otro ojo? Justo entonces, todo el bosque de flores de cerezo comenzó a temblar violentamente. Una alerta de misión de emergencia también comenzó a parpadear sobre sus cabezas. Los 3 miembros del gremio de las 1000 noches claramente sabían algo al respecto. En el momento en que vieron la alerta, comenzaron a entrar en pánico. Antes de que Ken pudiera interrogarlos, corrieron desesperadamente hacia los puntos de extracción. Ken se dio la vuelta y les advirtió: «Señorita Shadowwind, algo va mal. Tenemos que irnos de inmediato». Sin embargo, ella seguía absorta en su trabajo y no lo escuchó. Mientras tanto, uno de los 3 miembros del gremio de las 1000 noches ya había escapado por un punto de extracción. El hombre rubio también se dio cuenta de que el monstruo de la misión de emergencia había llegado. Inmediatamente empujó a la mujer hacia el punto de extracción con su codo, obligándola a escapar primero. La mujer estaba a punto de decir algo cuando el punto de extracción la teletransportó, dejando atrás al hombre rubio. Al instante siguiente, un enorme monstruo árbol surgió del suelo y lanzó al hombre rubio por los aires. El monstruo destruyó el punto de extracción cercano, obligándolo a buscar otra salida. Sin embargo, el hombre rubio no tenía ninguna oportunidad de escapar de las enormes fauces abisales del monstruo. En un solo instante, la criatura cerró de golpe su boca. Cuando abrió su boca de nuevo, pareció confundido porque su presa había desaparecido. Ken había usado su increíble velocidad para rescatar al hombre rubio en el último momento. Después de enterarse de que había otro punto de extracción cerca, Ken le dijo inmediatamente al hombre rubio: «Llévate a la señorita Shadowwind y salgan primero». El hombre rubio preguntó: «¿Y qué hay de ti?». Ken respondió: «Tengo que quedarme aquí y contener a los enemigos, o nadie tendrá tiempo de escapar». Luego saltó en el aire y cargó directamente hacia el monstruo. Ken desató una poderosa patada y cortó instantáneamente uno de los tentáculos del monstruo. Sus ataques podían cortar fácilmente sus ramas más finas, pero la criatura en sí era un monstruo de 2 estrellas. Estaba en un nivel completamente diferente al de sus oponentes anteriores. La patada a toda potencia de Ken apenas dañó su cuerpo principal y solo lo enfureció más. El monstruo inmediatamente controló sus tentáculos restantes e intentó perforarlo por varios lados. Cuando la cantidad de tentáculos aumentó de repente, Ken retrocedió rápidamente a una posición relativamente segura.
Sabía que no podía derrotar a dos monstruos de 2 estrellas a la vez. Escapar era ahora la decisión más inteligente. Mientras tanto, el hombre rubio llevaba a la señorita Shadowin hacia otro punto de extracción. Ken pronto los alcanzó, pero también había traído consigo a ambos monstruos. El hombre rubio se quejó. Tienes que estar bromeando, hermano. Estamos intentando escapar, y aún así trajiste a ambos monstruos contigo. Ken le dijo que se callara. Hice todo lo que pude, pero mis ataques apenas los lastimaron. ¿Qué tan lejos está el otro punto de extracción? El hombre rubio respondió. Todavía está muy lejos de aquí. Ken preguntó con urgencia. ¿No hay uno más cercano? Al instante siguiente, un tentáculo se enredó alrededor del hombre rubio. Ken también fue capturado. Incluso después de llevar su velocidad al límite, no logró escapar. Los dos hombres estaban a punto de ser devorados, pero la señorita Shadowin seguía completamente absorta en su obra. Las imágenes de los primeros momentos de Ken dentro del juego pasaron por su mente como si su vida pasara ante sus ojos. Este verdaderamente era un juego mortal. ¿De verdad iba a morir aquí hoy? En ese momento crítico, la señorita Shadowin finalmente terminó su dibujo. Agitó la mano e invocó a un enorme dragón directamente desde su tablero de dibujo. El dragón exhaló de inmediato un mar de llamas. Los dos monstruos fueron reducidos a cenizas antes de que pudieran siquiera gritar. Ken y el hombre rubio finalmente fueron liberados de los tentáculos del monstruo. La señorita Shadowin se disculpó primero con Ken porque terminar su manuscrito había tomado más tiempo de lo esperado. Había olvidado mencionar que realizar misiones aquí podía atraer monstruos. Como había estado completamente concentrada en dibujar, ni siquiera se había dado cuenta de la llegada de los miembros del gremio de las 1000 noches. Ken entonces preguntó, «Señorita Shadowin, es obvio que eres increíblemente poderosa. ¿Por qué usas un parche en el ojo?» Shadowin respondió con naturalidad, «¿No te lo dije? Los parches en los ojos se ven geniales». Su respuesta dejó a Ken completamente sin palabras. ¿Puedo renunciar a este trabajo de medio tiempo ahora? De verdad ya no quiero seguirte. Poco después, todos regresaron a salvo al nudo de mariposa. Ken y el hombre rubio ahora estaban siendo curados con la bebida de recuperación de la mujer. Shadowin les dijo a los 3 miembros del gremio de las 1000 noches. Siempre les ordenan atacar a la gente, y sin embargo, terminan recibiendo una paliza cada vez. Eso debe ser agotador. ¿Por qué mejor no se unen ustedes 3 a mi gremio? La mujer parecía tener sus propias preocupaciones. Si nosotros 3 dejamos el gremio de las 1000 noches, las consecuencias serán aterradoras. Además, necesitas al menos 5 jugadores sin gremio para establecer uno. Actualmente solo tienes a una persona, lo cual ni siquiera es suficiente para un equipo completo. ¿Cómo es posible que crees un gremio? Al escuchar eso, Ken escupió su bebida de recuperación. Le gritó a Shadowin, ¿no me invitaste a unirme a tu gremio en el bar? ¿Me estás diciendo que tu gremio ni siquiera existe todavía? Shadowin suspiró con impotencia y finalmente explicó su situación. Todos los oficiales del gremio de las 1000 noches habían alcanzado el rango bronce o superior. Mientras tanto, los principiantes solo podían aceptar misiones y subir de nivel después de unirse a un gremio. Ken preguntó, ¿es necesario unirse a un gremio para subir de nivel? Shadowin respondió, lo captas rápido. La razón por la que siguen acosándome es para evitar que reclute miembros. Sin embargo, los 3 jugadores instaron a Shadowin a renunciar a crear un gremio. La mujer explicó, sé que esto te disgusta, pero matarnos no detendrá el acoso. Los miembros de bajo rango como nosotros no tenemos derecho a rechazar órdenes. Tatashi le había dicho esas mismas palabras a Ken más de una vez. Cada vez que Ken las escuchaba se ponía furioso. ¿Por qué a las personas que estaban en lo más bajo se les negaba el control sobre sus propias vidas? Ken nunca había planeado convertirse en un héroe justiciero, pero ver a los poderosos abusar de los demás aún hacía que le hirviera la sangre. Así que Ken le preguntó a la mujer, si los protejo, ¿se unirán a nuestro gremio? Su pregunta dejó a los 3 jugadores mirándolo en estado de shock. Incluso Shadowin perdió la compostura. ¿Hay algo entre esta mujer y tú? Ken pareció confundido por sus reacciones. ¿Dije algo extraño? El día siguiente no tardó en llegar, y Ken fue al lugar donde había acordado encontrarse con los 3 jugadores. La noche anterior, finalmente los había convencido de abandonar el gremio de las 1000 noches. Renunciar los ponía a los 3 en peligro, pero Ken había prometido protegerlos. Por eso llegó temprano y esperó. Por lo que Ken sabía, los 3 solo eran subordinados en la división de novatos del gremio de las 1000 noches. Si se iban sin permiso, el líder de la división iría tras ellos. Sin embargo, ese hombre debería seguir siendo más débil que Tatashi. Además, actualmente estaban en el mundo real, donde había policías en todas partes. Nadie se atrevería a cometer un asesinato a plena luz del día. Sin embargo, Ken esperó durante mucho tiempo, y los 3 nunca aparecieron. Afortunadamente, se habían agregado temporalmente como amigos, lo que le permitió comprobar sus ubicaciones. Cuando Ken abrió el mapa de ubicación, descubrió de repente que los 3 estaban cerca. Sin embargo, miró a su alrededor y no pudo verlos por ninguna parte. Siguiendo el marcador del mapa, Ken miró hacia abajo y descubrió que los 3 habían sido asesinados y arrojados al río. La mente de Ken se quedó completamente en blanco. ¿Qué acababa de pasar y cómo no se había dado cuenta de nada? En ese momento, un oficial de policía se acercó corriendo hacia él. Ken estaba a punto de reportar que varias personas habían sido asesinadas en el río.
Al instante siguiente, el oficial levantó su pistola y apuntó directamente a la cabeza de Ken. El oficial exigió furioso: ¿Fuiste tú el pequeño bastardo que convenció a mis 3 esclavos de abandonar el gremio? Apretó el gatillo de inmediato y le disparó una bala a Ken en la cabeza. Los peatones cercanos presenciaron todo. Cuando vieron a un oficial de policía asesinar a un civil inocente, el pánico se extendió entre la multitud. Incluso el colega del oficial gritó incrédulo: ¿Qué estás haciendo? El hombre respondió con naturalidad: No importa. De todos modos, no podemos morir de verdad en el mundo real. Luego se pegó un tiro y se desplomó al lado de Ken. Después de morir en la realidad, Ken fue transportado de regreso al mundo del juego. En el momento en que llegó, una bala voló directamente hacia él. Ken se hizo a un lado por poco y esquivó el disparo en el último momento. El oficial de policía se le acercó lentamente. Realmente mereces ser el discípulo del señor Tatashi. No puedo creer que hayas esquivado un ataque al reaparecer. Déjame contarte un pequeño secreto, novato. Cuando 2 personas mueren en la realidad casi al mismo tiempo, es casi seguro que entrarán en la misma área de misión. Nuestro método de ejecución es simple. Primero matamos al objetivo en la realidad, luego lo seguimos al juego y lo acabamos permanentemente. El oficial de policía era Jinkiri, el líder de la división de novatos del gremio de los 1000 caballeros. Jinkiri dijo fríamente: discúlpate y únete a mi gremio ahora mismo, y tal vez te perdone la vida. Sin embargo, ya has causado un gran desastre. Eso significa que tu tarifa de membresía será de 50 millones de yenes. Si te niegas a disculparte, entonces puedes morir. Ken no tenía la costumbre de escuchar discursos inútiles, así que de inmediato le lanzó una patada a Jinkiri. Sin embargo, Jinkiri bloqueó el ataque con facilidad. Ken retrocedió rápidamente y creó una distancia segura entre ellos. Esperaba que la patada conectara, pero Jinkiri la detuvo usando solo un brazo. La rebeldía de Ken enfureció por completo a Jinkiri. Jinkiri rugió: pequeño bastardo, parece que no tienes ningún interés en hacer las paces. En ese caso, te borraré de este mundo por completo.